Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo para un programa especial de hora y media. 90 minutos para analizar el mensaje del presidente Daniel Noboa al país. Un récord de duración. Si nos atenemos solo al contenido, 7 minutos. Con los vocativos, algo más de 9 minutos. Pero la sorpresa fue mucho más allá. Enunció una serie de conceptos reveladores, contundentes, claros, pero no tuvo las definiciones que exige inclusive un artículo de la Constitución hacer a un jefe de Estado en su discurso de posesión. Entonces, si alguien se pone muy fino o muy purista, podría concluir que Daniel Noboa empezó violando la Constitución. Su estilo es, como lo volvió a reiterar, de pocas palabras y de mucha acción. Hizo 2 o 3 alusiones que vamos a interpretar a lo largo de este espacio con 4 personas vinculadas desde distintas áreas a la política. En el estudio está Ramiro García Falconi, penalista y analista político. Está Stephanie Macías, que es una estratega de comunicación especializada en crisis. Hoy nos acompaña también Pamela León, su segundo apellido italiano me cuesta pronunciarlo, ya lo dirán después, quien es también una especialista en comunicación política, pero con mucho énfasis en lo que tiene que ver con simbología, lenguaje gestual, de lo que la escuché en la radio esta tarde. Y desde Quito se une Alejandro Zavala, quien también es un consultor político. Vamos a entender, a descifrar, a cuestionar, a proyectar, a valorar, a ponderar y a reclamar lo que quepa de lo que el nuevo presidente de la República le dijo esta noche al país. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Decía Stephanie Macías, de idea original de Tania, sí. Ella fue la que me sugirió hacer este programa en este formato y llamarlo de esa manera. Ayer me lo preguntaron también en la Ecotec, mañana me referiré al galardón que aparece aquí desde ayer y que agradezco sobremanera, el cual me resistía a recibir, porque yo no soy partidario de las condecoraciones, más aún cuando algunas merecidas se han entregado en la presidencia y otras deshonrosas también se han regalado. Pero bueno, lo de hoy va por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Nos pueden seguir por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, estamos en 709, si quieren alta definición de Vito TVO. DirecTV, el canal es 194, o Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En esas 2 cableras y en todas las demás, nos pueden seguir por RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manaví. La Bonita del centro del país en Riobamba, también es 89.3 FM y llega a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, La Única, Radio Única, 94.5 FM. Antes, y les dije al principio, no estás atento. Dije al principio que es un programa de 90 minutos, o no dije al principio. Sí, es. Tengo un productor que no está atento. Ah, bien hecho, ya, ok, me alegro. Sí, de vez en cuando se equivoca el productor, no solo yo. Bromas aparte. Antes de revisar algunos fragmentos de la intervención de Daniel Noboa, quisiera una breve opinión de todos ustedes del discurso en el sentido que crean
sobre la parte que les parezca más relevante, les llame la atención o consideren necesario emitir un primer criterio. Doctor Ramiro García Falconi, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo para las compañeras de panel. Siempre un gusto estar acá. Bueno, yo creo que hubo mucha apelación a la juventud y al cambio, ¿no? El presidente se identifica con una visión renovada, la necesidad de alejarse de viejos paradigmas políticos, el rechazo a los extremos, una clara oposición a la política de extremos y revanchas, un deseo de moderación y pragmatismo. Digamos esto dentro de lo positivo que se puede rescatar. Si eso fue mucho, ¿qué reclama? ¿Qué significa que le quedó debiendo, que faltó, que fue poco? Bueno, por otro lado, una retórica vacía, una apelación a lugares comunes, empezar a hablar, enfatizar en el pragmatismo, en la juventud, como si la juventud en este caso fuera lo que ha motivado el triunfo. Yo creo que hay una falacia de causalidad en este caso, no hubo causalidad, hubo correlación. Okay. Es decir, esa es su primera impresión. ¿Cuál es la tuya, Stephanie Macías? Creo que tenemos que partir con que el 69% de la población es joven y esta es una toma de mando sui generis, porque es la toma y la posesión de un presidente nuevo y el lanzamiento de la reelección del presidente en 18 meses. Esto significa que vas a tener un presidente en transición y en transición de campaña. Tenías que delinear la cancha. Él trata de apoderarse de la narrativa de juventud, pero humanizándola. Hay un momento en el cual dice, somos jóvenes pragmáticos que buscan con empatía. ¿Cómo delineó la cancha? ¿Qué delineó la cancha? ¿O qué clase de cancha delineó? Me parece que comienza a él definir lo que es jóvenes para él. Él habla de pragmatismo, pero habla e incorpora algo interesante que también viene de su vena empresarial. Habla de mediciones. En un momento habla de metas claras, medibles, planificando con objetivos, siempre midiendo los avances. Correcto, y de que le va a pedir a los ministros en la primera sesión de gabinete su plan de acción. En Quito nos acompaña Alejandro Zavala. La misma inquietud. Alejandro, tu primera impresión breve sobre lo primero que te provoca comentar respecto al mensaje del presidente Daniel Noboa. Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial para ti y para todos los panelistas. Bueno, tres cosas básicas. La primera, la número uno, lo que ya se dijo, clivaje de yo soy lo nuevo y no me encasillen en lo viejo. A mí no me metan en las viejas prácticas politiqueras, no es para mí. Lo segundo, evidentemente decir que la política de quemar los puentes del diálogo a él le parece un fracaso, que incluso a su familia le persiguieron algunos gobiernos y que esto no constituye un óbice para él sentarse a conversar con quien tenga que conversar para dar resultados pragmáticos y para dar resultados democráticos. Y la tercera, lo que decíamos, una formación de él académica muy anglosajona, con metas, cronogramas, plazos, mediciones, resultados. Todo esto va a ser pragmatismo, van a ser quick wins o victorias rápidas para poder tener un colchón de confianza con la gente, que eso le permite una buena maniobra, un buen margen de gobernabilidad que le permita pasar sin sobresaltos de estos 18 meses. Ahora, Pamela León Andrioli, máster y especialista en comunicación política, igual. ¿Tu primera impresión del mensaje presidencial? Bueno, en primera instancia hay que entender que él está utilizando el arquetipo clásico del mago. El mago es aquel que viene a cambiar. Hablar tanto de cambio hace que ese cambio se vuelva continuo. Una antítesis es la misma palabra. Empezando por el tema de la juventud, él toma la juventud como un principio y un valor de gobierno, y eso hay que tenerlo claro. Al tomar a la juventud como un principio y valor de gobierno, se entiende que el estado natural de la cosa es la que gobierna, desprovista de completa capacidad de esa cosa. ¿No se excedió en la alusión o en la prelación que dio al tema juventud, aunque Stephanie aclara que el 60% y más del electorado del país es joven? Tiene un objetivo claro, que el primero es demostrar que la juventud fue uno de sus electorados capitalizados, porque muchos empezaron a decir que esa victoria electoral se debía a esa captación del anticorreísmo. En el momento en que él coloca a la juventud como parte de sus principales victorias y le agradece a ellos expresamente sobre esa victoria, está diciéndole a la gente, al ecuatoriano, yo no gané por el anticorreísmo, sino por un cambio generacional. Ok. En lo formal,
a lo que no les he pedido que se refieran, y lo voy a hacer yo muy rápidamente. Me sorprendió su cambio, fluidez, agilidad, timbre de voz más elevado, mucha solvencia para leer el teleprompter, usando bien la mirada y repartiendo la dirección de a dónde apuntaba. Era otro comunicador, ¿Y por qué? Muy buen delivery, que se llama. ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué crees tú? Roberto, el entrenamiento de Roberto. La nota la mano de Roberto. importancia de que te dejes asesorar, incorporar a tu equipo gente no solo valiosa, sino con experiencia. Bueno, Roberto Usireta va a estar aquí mañana. Porque hay otras cosas, en cambio, en las cuales no coincido. La mano de él se ve allí, un maestro. Hoy le preguntaron qué explicación daba la diferencia entre la vicepresidenta y el presidente. Él dijo que no había ninguna. Y le recordaron que ella se fue hace 2 días a almorzar a un mercado cuando le correspondía irse a un acto con él, y que hoy día hizo un acto aparte y habló cosas distintas y dijo que no estaba enterado. ¿Ok? Entonces no se le puede reclamar ese tipo de vocero. No ha sido hasta ahora Roberto, de paso. Ok, ahora sí. Bienvenida, Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos a analizar algunos fragmentos del histórico y breve discurso de posesión que hoy pronunció el presidente Daniel Noboa. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud, y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, la de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como ven, doctor Ramiro García Falconi, ahí hay un bombardeo de conceptos en muy poco tiempo, sin ser desarrollados o definidos con amplitud, pero que quedan con suficiente claridad. ¿A quién fue el mensaje de los extremos y de las revanchas de todo lo que ha dicho? A mí es lo que primero más positivo me parece y más me llama a la vez la atención. A ver, primero, evidentemente en este discurso hay un constante guiño de ojo a los jóvenes, al grueso del electorado. Más que un discurso de posesión, este fue un discurso de arrancamos campaña 2025. ¿Pero por qué es eso? ¿Se quiere apalancar después en eso si llega a Es tener decir, problema? Hay la coincidencia, o que él la trata de generar de mostrar como causalidad, de que es joven. Es decir, si yo soy joven y soy el presidente más joven que ha llegado durante siglos, entonces evidentemente voy a tratar de capitalizar eso y voy a tratar de llegar a ese electorado. Y no le está diciendo a otros grupos, yo gané por los jóvenes, no por el anticorreísmo, no por los votos de Villavicencio, por ejemplo, sin mencionar, no está diciendo eso. Él no se moja ideológicamente en esto. Ojo, evita hablar de izquierdas o derechas. Que ya... Inclusive de sectores y de partidos y de actores. Claro, él trata de no ubicarse en ninguna de las veredas.
No se moje en lo ideológico, no se moje en lo político, guiña el ojo a cada momento a los jóvenes. Ya. Y luego habla, de las revanchas. Empieza a construir el concepto de la vieja política, que es un poco el correlativo a lo que en el correísmo era la partidocracia, ¿no? Empieza a destruir el concepto de la vieja política, más que construir. Más lo bien identifica. yo creo que, es decir, empieza a identificar, pero la pregunta es, ¿quién es la vieja política? Ojo, cuando habla del cambio, la pregunta es, ¿cambiar qué? Ok, vamos a tener, ojo, dentro del ideario político del país en este momento, hay que cambiar, por ejemplo, a esa vieja política gobierno de derechas que pone una cantidad de improvisados de ministros, que es lo que se le ha criticado al Lazo. ¿Él debía hacer esas definiciones que aquí nos estamos averiguando? En este momento no. En un discurso de posesión no cabe mucho hacer esas definiciones, a pesar de que la Constitución le ordena al presidente darnos una idea, y claro, en este caso se pasó de retórica vaga, ¿no? Es decir, un uso de frases... de escueto. De frases, conceptos como volver del progreso una costumbre o romper este ciclo de revancha. Sí, con eso no está diciendo absolutamente nada. Con eso no está diciendo... Y a la vez está diciendo todo. Yo creo que mucho más nos ha dicho con la designación de ministros que con su discurso de posesión. Stephanie Macías, sobre este fragmento, sobre los elementos que aporta y el mensaje de él. Creo que muestra una madurez política desde su pragmatismo. No tiene pasiones y al final del día representa a esta nueva camada de jóvenes en los cuales, al no tener estos apasionamientos, va a ser mucho más... No tiene pasiones. ¿En qué parte deduces que no tienes pasiones? Pasiones políticas en el sentido de no revanchismo, cuando dijo la famosa frase que pasará a la historia de los antis tienen techo, los pros son infinitos. Después la vamos a revisar. Para mí, el no tiene pasiones es cuando dice, a pesar de ser una familia perseguida, antepongo el país. O sea, yo no estoy aquí... Yo no voy a perseguir, pero lo más importante es que tenemos que entender que esta es una nueva manera de hacer política. Desde un punto de vista estratégico gubernamental, si tienes un candidato que no lo puedes cambiar, es un hombre de pocas palabras, es un hombre estructurado y parco, no lo puedes lanzar por mucho que practiques con un teleprompter 20 minutos porque no se va a ver auténtico, se va a ver incómodo. Entonces lo que haces es que tratas en la medida de posible generar un lenguaje y una comunicación que conecte, empatice y se humanice. Pero, qué interesante. Pos eso, lo que vas a hacer, que creo que va a ser un poco la estrategia a lo largo del gobierno, es que él da las directrices y de ahí tendrás voceros que se activen a profundizar los temas. Entonces, lo que a mí me parecen carencias del discurso, de insuficiencias del discurso, más bien es lo más adecuado para el tipo de expresión política que él puede manejar. Y porque al final del día... Cada candidato, cada político tiene sus características propias y no puedes pedirle o forzarlo a ser alguien que no es. Ok. Alejandro Zavala, sobre este fragmento y los elementos conceptuales que aporta allí, que los llamó lugares comunes, Ramiro García Falconi, ¿cuál es tu impresión? A ver, Carlos, no seamos ingenuos. La Revolución Ciudadana tiene un piso duro de votantes, un voto duro. El anticorreísmo tiene también un voto duro. El Partido Social Cristiano tiene sus bases, su tradición política. ¿Qué tiene ADN? Entonces necesita construir un respaldo, un grupo de gente que esté atrás de él. ¿Qué mejor que los jóvenes? A ver, no seamos ingenuos otra vez. El padrón electoral es de 13.400.000 personas que estamos aptos para votar en Ecuador. De esos 7,5 millones son millennials y centennials. En el 25 serán más. Entonces, evidentemente, esto es un pedido de un respaldo político, de una fuerza política, que cuando él necesite de ese respaldo, van a ser los jóvenes, no hay ninguna duda. Y cómo los jóvenes, con características básicas, pero los jóvenes están hartos de la política de la revancha, de la política del odio. Eso salió en todas las encuestas y en todas las investigaciones y focus groups. Entonces, ¿cómo me les motivo a los jóvenes? Bueno, me salgo de los extremos, me salgo de la revancha, me salgo de la bronca y les propongo esta nueva forma pragmática, más retraída, de un diferente tipo de liderazgo. Estamos ante un nuevo liderazgo mucho más millennial, con menos palabras, más espeso y mucho más concreto y enfocado a resultados. Es decir, él quiere apropiarse del electorado joven o seguir identificándose con el electorado joven porque es lo más rentable para el 2025, porque es el electorado mayoritario en el Ecuador. Pero si así hubiese sido, ¿por qué, aparte de los guiños que dicen que aquí le hizo a cada rato a los jóvenes, no hizo una precisión mayor? Para lo cual, por ejemplo, a mí la frase que más me gustó,
y más me llenó porque representa lo que tanto hemos reclamado y no se ha dicho. Él dijo, para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. No, eso, es decir, no se va a concentrar solo en la represión. Yo entiendo que tampoco va a desistir de ella ni va a bajar de niveles, pero va a hacer todo lo otro que faltó. Y hemos venido reclamando y han venido postergando, y se dice que aquí nunca debe comenzar porque tienen año y medio. Pero bueno, saliéndome de esa parte, ¿por qué no hizo una precisión sobre su proyecto, por ejemplo, de incentivar a las empresas para que empleen a los bachilleres, a los recién graduados de las universidades o a los jóvenes profesionales? ¿Por qué no hizo eso? Dos cosas ahí, estimado Carlos. La primera es que evidentemente cuando se refiere al tema de desocupación está ya dándoles un guiño, porque ¿quiénes son las personas que más desocupadas están y con más faltas de oportunidades están y que se están uniendo a las pandillas y se están uniendo a los grupos delincuenciales? Pues es evidentemente los jóvenes, pues ese es el lugar que él va a optar. Y la segunda cosa es que yo le veo de un hiperpragmatismo tan tremendo que él no quiere hablar de estos lineamientos porque quiere dar resultados. Él va a empezar con estos quick wins, con estos proyectos que se empiecen a concretar y va a hablar a través de los resultados y no de la retórica vacía de los políticos tradicionales. Gracias, Alejandro. Pamela, sobre los elementos que aporta el presidente en el fragmento que vimos. En el fragmento que vimos, él comenta romper este ciclo de revanchas. La palabra ciclo es importante porque establece temporalidades y etapas políticas. Es concéntrica la palabra. Entonces, cuando él habla de romper este ciclo de revanchas, también está colocándose como un capitalizador de todo ese multisegmento de electorado, de todo lo que pueda configurar la no revancha. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que la persecución se liga también a esta oración, lo que pasó con la Clementina. Llegó a segunda vuelta con Luisa González, es decir, que hubo un periodo de revancha y de confrontación de uno a uno por largo tiempo. Lo que te está diciendo ahí es, no importa que hayan perseguido a mi padre, que me hayan perseguido a mí, porque eso es completamente disímil a lo que nos convoca. Ya, pero hay algo más, en verdad eso dice en otras palabras. Ahí lo que Stephanie Macías entonces identifica, él quiere inaugurar una nueva forma de hacer política, él cree inaugurar eso, y es más, ¿está haciéndolo con ese discurso? Lo hace con el discurso y lo hace también generando un frente que pueda apoyar esos respaldos desde la no política. Que son los jóvenes. Exacto, pero desde la no política, porque son escenarios en donde justamente no se mueven los círculos de poder, sino los círculos de influencia. Resta ver cómo los articula o los organiza, porque tiene una estructura incipiente que se armó para la campaña. Veamos otro elemento más de los aportados hoy por el presidente de la República para retomar el análisis de su mensaje. En otra parte de sus intervenciones, el presidente Noboa aludió a una frase que se le atribuye a Albert Einstein, sin mencionarla concretamente, pero repitiendo sí su concepto. Si se repiten las mismas políticas, no se pueden esperar distintos resultados. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. A base de esfuerzo y disciplina, he logrado éxito académico, profesional y político, nunca olvidando el amor por mi país. Le he puesto el corazón a esta campaña y a todo lo que he hecho en mi vida. Lo mismo haré siendo su presidente. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo, y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. Miren, la frase que les mencionaba a mí más me impresionó. Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación y la forma en que él planea atacarla, con 2 proyectos emergentes que apunten a esa parte, a generar empleo. De paso aclaró después que no subirá impuestos, que los bajará. Y la declaratoria del estado de excepción no es para extremar
los esfuerzos de la fuerza pública, sino para viabilizar que pueda mandar 2 decretos, leyes de emergencia o 2 proyectos a la Asamblea al mismo tiempo con ese carácter. Antes de volver al jurista, doctor Ramiro García Falconi, justamente le pregunto porque es el único con esa condición aquí. Artículo 147 de la Constitución. Son atribuciones y deberes de la Presidencia o Presidente de la República, además de los que determine la ley, 1, cumplir y hacer cumplir, etc. 2, presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional. Fíjese que dice presentar, no dice exponer, si nos podemos poner finos. Presentar al momento de su posición ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. ¿Los presentó? Que yo sepa, no sé. Entonces incumplió la Constitución. Mire, lo que pasa es que en esto hay ¿Por qué nos ponemos relativos? Miren, ya. A ver, yo creo que en esto, la pregunta es, ¿cuál de los anteriores presidentes ha presentado que yo recuerde ninguno? Como exposición todos. Es decir, todos han utilizado el discurso de posesión como una forma de exposición de su plan de gobierno. En este caso no. Correcto. En este caso no dijo nada. Y tampoco los lineamientos. Yo diría que algunos principios rectores denunció. Yo creo que hemos pasado en 60 años del dadme un balcón y seré presidente. Correcto. A no me den cámara, no me den micrófono y verán que gano. Aquí, mientras más calladito estoy, mejor. Más o menos eso fue la campaña. Pero claro, así como en Argentina, o sea, imagínate, acaban de elegir a un tipo que dijo, no voy a hacer obra pública, voy a eliminar la educación pública, voy a eliminar la salud pública, y lo votaron. Lo votaron con V, lo eligieron. Por un fenómeno adicional. Es decir, ¿qué tan pestilente será la otra opción que votaron por eso? Una. Sobre todo eso. Y la Sobre otra. todo eso fue un voto rechazo, totalmente. Porque no es que la gente dijo, qué bien, von Mises tiene razón y vamos ahora a tener un presidente ultraliberal y vamos a hacer ¿Qué opina de los otros elementos? ¿Qué opina de los otros elementos que aportó aquí Daniel Noboa? Vea, primero, está tratando de construir un discurso donde por un lado aparece como perseguido. ¿Perseguido de quién? O sea, no me joda, los Noboa, ¿perseguido de quién? Estamos hablando de la familia más rica del país por décadas. De Correa. Pero, le quitaron la hacienda. ¿Vieron cómo se metió a la casa y le sacaron los vehículos de Antiguo? Que las hijas de Villavicencio nos digan... se los dio para el narcotráfico. Que las hijas de Villavicencio nos hablen de que han sido perseguidas, yo entiendo. Pero además habla sobre su esfuerzo realizado, que yo no dudo que lo haya hecho, para conseguir sus metas académicas. Vea, eso sí es hablar desde los absolutos privilegios, no me venga con cosas. Pero bueno, insisto, eso es parte del guiño. ¿No tuvo que irse su padre a Miami porque lo metían preso? Nunca tuvo orden de captura, Alvarito. Jamás. ¿No le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Fernando Espiazu? Lo que le dijeron, lo que le dijeron de Fernando Espiazu, pague los impuestos o le quitamos la hacienda. Y le quitaron la hacienda. O sea, él se victimizó. Vea, tuvo contradicciones políticas Daniel Noboa se victimizó hoy, cuando dijo eso. Yo diría que quiere construir una narrativa en donde él es el chico esforzado, o sea, es decir, quiere alejarse de esa imagen del chico privilegiado, heredero de la mayor fortuna del país, que además pasó de ser un ilustre desconocido a presidente de la República, y claro, trata de plantearse como hijo de una familia perseguida políticamente y además un muchacho que ha tenido que esforzarse muchísimo para conseguir sus metas. Ok, tengo que renovar lo del Zoom con Alejandro Zavala. ¿Me da para darle paso ahorita? ¿Prefieres que haga eso o hacemos un corte? Ya. Ok, tenemos 8 minutos, pero no para que hables de largo los 8 minutos, Alejandro. Adelante, altero el orden. Tu impresión sobre este tema, este fragmento. Bueno, me parece que en el tema del artículo de la Constitución es bastante subjetivo. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿De qué manera se presentan los lineamientos? Si nos vamos a poner puristas con ese artículo de la Constitución, pongámonos puristas también con el tenor de lo que dice el artículo. O sea, ¿dónde están establecidos esos parámetros? Me parece un poco demasiado, porque además él puede arguir que básicamente el tema de seguridad, el tema de reactivación de empleo, el tema de los jóvenes, pueden ser sus lineamientos de gobierno y pasar desapercibido con ese artículo. Pero a mí lo que me parece realmente importante de esta parte es que Noboa realmente él lo que quiere demostrar con su preparación académica, con su formación, es que él va a tener un estilo de gobierno absolutamente anglosajón. O sea, esa es la forma de los Harvard Boys, esa es la forma de la administración pública que sean en Harvard.
con mediciones, con cronogramas, con metas, con indicadores, y así va a evaluar a todos sus ministros cada vez. Tiene que presentarlo y así se va a dar cuenta si es que la fórmula del éxito, si es que su equipo, que es lo importante, no el líder, sino el equipo, está haciendo las cosas bien y están dando los resultados que le permitan a él. Porque además, ojo, no solo es del 25, si es que él decide acudir a una consulta popular, necesita alta popularidad en los primeros 100 días. Entonces son cosas urgentes, victorias rápidas que solo se consiguen a través de la administración pública eficiente y concreta. Ok, gracias por la concreción de paso. Pamela, ¿por qué no nos estamos refiriendo a lo que les he pedido que nos refiramos sin perjuicio, que ustedes acoten cualquier otra cosa? ¿Qué es el contenido que aportó aquí o los elementos de juicio, los conceptos que desarrolló? Basándonos en los conceptos, yo creo que habría que ver dos puntos importantes que él establece. Cuando él habla de la desocupación, habla de un concepto, pero lo más trascendental del tema es que ubica actores e involucra a la Asamblea, justamente, y los configura como sus compañeros de fórmula en la consecución de aquello que pueda no ser una desocupación, porque no va a actuar solo. Él inmediatamente dice, y sé que tengo una asamblea que... ¿Qué hace en ese momento? Ubica actores protagonistas y antagonistas y los mete al juego para de alguna manera configurar ese hilo conductor. Los compromete con los dos proyectos que va a mandar. Y ahora que usted comenta eso, al hablar del estado de excepción, ¿qué ha pasado con el gobierno saliente? Creo que han habido cerca de 21 estados de excepción. Se pierde el rigor de la medida, se pierde justamente también el respeto y aquello que de alguna manera podríamos tener en un imaginario de lo que representa el estado de excepción. En el momento en que él dictamina un estado de excepción y se aprueban 2 proyectos de ley, le está devolviendo el rigor a la medida. Y eso lo que también te dice Daniel Noboa es, yo estoy transparentando los procesos del Estado. Ahora resulta que está diciendo más de lo que expresó, según ustedes, que por eso los invité. O estamos hilando muy fino. O estamos hilando muy fino. Estamos como cuando vas al museo y ves una obra y el que sabe mucho arte dice, wow, mira la sombra, la luz, y tú que estás tratando de entender no entiendes mucho la obra, pero... Y el pintor dice, yo pinté todo eso. Ese soy yo. Yo pinté todo eso. A mí me recuerda una vez que fue Lacan a dar una conferencia en la UBA y se quedó callado media hora. Y después la cantidad de debates que hubo sobre el silencio de Lacan. Okay. O sea, aquí más o menos estamos aquí. ¿Qué quiso decir? Para mí hubo retórica vaga, una cantidad de generalizaciones, que no dijo nada, nunca habló de inversión social. Pero para otros ha dicho más, pero a ver, ya había un punto que me interesaba, antes de que entremos en eso. Y hay un tema súper interesante que acabas de topar tú, que es el del estado de excepción. La trivialización del estado de excepción que acaba de mandarse este man es impresionante. ¿Por qué lo trivializó? ¿En qué momento lo trivializó? Imagínense utilizar estado de excepción para mandar 2 proyectos de ley en paralelo. Y regobierna la medida. ¿Saben qué es lo que está pidiendo? El primer choque de trenes con la Corte Constitucional. De entrada le van a pegar su coscacho y van a decir, para eso no sirve el estado de excepción. ¿Qué pasó cuando se mandaron los proyectos de ley para lo del terremoto? ¿No fueron 2? Pero es que, a ver, una cosa es tener estado de excepción por el terremoto y otra cosa es no tener ningún estado de excepción e inventarse, decretar un estado de excepción para tener el pretexto de mandar dos proyectos económicos urgentes en paralelo. Siendo la inseguridad el peor tema o el más grave ahorita, según la última medición de Sedatos, de 45%, él hace menciones de paso sobre esto, más allá de la definición conceptual que yo repito por tercera vez, a mí me pareció lo más apropiada. Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. Hace 24 horas que no escuchábamos eso. Yo es primera vez que lo oigo. Pero, lo que estoy diciendo es que el presidente Lazo decía exactamente lo mismo. No, yo creo que está... Vamos a atacar la seguridad a través del orden económico. Pero creo que está abordando el tema desde una integralidad. No solo está atacando la parte de la persecución y de ir a combatirlo. Lo está haciendo de una manera mucho más profunda, entendiendo que la inseguridad va directamente ligada a la educación, al empleo. Hay un concepto mucho más profundo. Aunque no lo dijo así, tú lo entiendes así, ¿verdad? Cuando él dice que la violencia está de algo... Cuando dice la violencia está ligado también a lo del empleo, a la generación de oportunidades. Pero sí quiero dejar algo que me pareció importante, que es, más allá de su familia de origen, todo hijo de político, no importa, peor aún en la época digital, donde no hay límites para lo que te puedas permitir decirle a un niño, crecer siendo hijo de un político tiene que haber sido muy duro. Ya, sáquenme de una curiosidad para definir la posición de ustedes
frente al discurso de Daniel Noboa, ¿ya? Con una sola cifra, sobre 100, ¿cuánto le pondrías? 70. Sobre 100, ¿cuánto le pondría? 50. Sobre 100, ¿cuánto le Yo pondría? coincido en 70. Ok, cuando volvamos se lo preguntaré a Alejandro Zavala. Ya tienen ustedes una idea matemática rígida de la valoración. Nadie le pone más de 70. Lorena. Al volver, otras expresiones del presidente Daniel Noboa, en especial la que mejor define su intervención de hoy. El anti tiene un techo, el pro es infinito. Un mensaje al país esperanzador, lleno de conceptos pero escaso de presiones. Fue el del presidente Daniel Noboa. De él y sus colaboradores se precisan claras definiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos analizando en vivo, son las 22:40, el mensaje de Daniel Noboa hoy al país. Les recuerdo que el repite del programa es por OnePlus, canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 2 días después. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas terminamos, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos nos siguen en simultáneo por Macro Digital. Lorena. En uno de sus fragmentos de los discursos más aplaudidos, el presidente Daniel Noboa volvió a definirse como un hombre de pocas palabras y mucha acción, advirtiendo que aquellos que busquen atraparlos en viejos esquemas fracasarán. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Siempre fui optimista. Siempre he creído en el Ecuador y juntos romperemos rígidos esquemas para adaptarnos y progresar. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. El éxito no es haber llegado aquí, sino que en el día que nos toque marchar, tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. La tarea es dura y difícil y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador! Yo siento que una de esas definiciones que hizo ahí nos queda lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nos dijo los que nos quieren encasillar en viejos esquemas están destinados al fracaso. Estamos tratando de encasillarlo en viejos esquemas. 1, 2. La frase más cautivante del discurso fue allí. El anti tiene un techo, el pro es infinito. Y lo otro, Stephanie Macías, ¿qué nuevos elementos aportó de lo que puede ser su mandato más allá de conceptos que no fueron desarrollados y que Ramiro García Falconi considera una repetición de lugares comunes? Como decíamos al principio, delinea su cancha. Y delinea su cancha con lo que tiene, que es un hombre estructurado, un poco apático. Lo vemos sonreír, delinea la cancha en la cual habla de violencia y miseria, son nuestros enemigos. Cariño y corazón. De nuevo, estamos humanizando a este presidente que se lo conoce muy poco. Hay una diferencia entre reconocimiento y profundidad de conocimiento. En campaña tú reconocías al candidato, sabías quién era, pero conocimiento a profundidad de quién es, qué piensa, cómo se siente,
¿Alguien Muy puede estar en poco. desacuerdo con lo que acabamos de oír que dijo? Nadie. ¿Y por qué le pones 14 sobre 20? Yo no he puesto 14 sobre 70 es 14 sobre 20. Porque creo... No pasa el año con esa calificación. Yo creo que el discurso, si tú me preguntas, el terno fue hecho a la medida del candidato, 100%. Sacaron, maximizaron dentro de lo que tenían como presidente, maximizaron sus capacidades de hablar, por supuesto. Como ciudadana y no como estratega, sí me hubiera gustado un poquito más de que nos expliquen. Pero de nuevo, yo represento solo vengamos en números un segundito. 11% de la ciudadanía tiene mayores de 60 años. 31%, mentira, 20% somos entre 40 y 59. Lastimosamente, para los que no nos está hablando a nosotros. Estoy entendiendo que delineó la cancha diciendo que va a gobernar para todos. Pero ya, pues estamos repitiendo lo mismo. Yo quiero que nos refiramos un poco a los nuevos contenidos que está aportando. No está aportando ningún contenido. Alejandro Zavala, en lo que acabamos de ver, aparte de ser reiterativo en lo que es una característica que ustedes encuentran de su mensaje, ¿qué más dijo? No dice nada. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema de cómo está conformado su gabinete, ¿no? O sea, sí. Este tema de crear estos círculos virtuosos, de crear estos equipos multidisciplinarios y además la visión de las mujeres, no caer en el criterio machista de que le dan el cargo porque es mujer, ese es un criterio machista. Le dan el cargo a que igual capacidad, la visión de las mujeres es muy importante, es definitiva, son un 51% de la población y tener diversos talentos, diversas habilidades va a potenciar el equipo, que es lo que él está necesitando, que es lo que él está queriendo. O sea, a mí me parece además, concuerdo con Stephanie, que nosotros no somos el target, pues a los veteranos nos parece 70, yo que hice el ejercicio de ver en un canal digital. Alejandro. Tampoco veteranos. Alejandro, perdón, protesta, veteranos todo bueno, así tampoco. ¿Qué Yo estoy en el grupo del 11%, la tercera edad, pero tampoco veteranos. Digamos a los X y digamos a los boomers, ya para poner clasificación. Adultos jóvenes. Alejandro, ya una cosa práctica allí. A ver, y detesto a ver, disculpe, usted me está contagiando, doctor. A ver, ahora, cada vez que responden algo dice, a ver, híjole, me enroncha. Volviendo a esta cuestión, es contagioso. Volviendo a esta cuestión, él exalta lo nuevo de su equipo, lo joven y lo diverso. Y sin embargo, ya tiene 2 deserciones. Cambió a la ministra de Economía, ya muy joven, en una rectificación que a mí me parece saludable. Habría sido peor emperrarse en alguien así, que se vio que no tenía peso, leverage, le llaman los gringos. Y hoy, al nuevo ministro de Economía no lo posesionaron, porque aparentemente están arrepentidos o hay otro problema allí. Más los nuevos que están en ciertas áreas, hablo de, por ejemplo, Lofredo, de defensa, a quienes se señala porque tienen vinculaciones con seguridad, pero no en el aspecto que se necesita allí. Conocimiento de Fuerzas Armadas, por un lado, y por otro, conocimiento tiene el de seguridad privada, cómo hacer movimientos de antisecuestro, artes marciales, uso de armas. O sea, llevan al experto de una empresa de seguridad privada a manejar el Ministerio de Defensa. ¿Y les parece a ustedes que está dando una señal positiva? 2 cosas digo yo ahí, estimado Carlos. La primera es que, acuérdate que estuvimos a punto de elegir un perfil parecido, estuvo a punto de pasar a segunda vuelta y quién sabe ganar la presidencia de la República. Un perfil bastante parecido, estuvo a punto de ganar la presidencia de la República. Y segundo, yo sé de buena fuente que lo que hace Noboa es sí, poner estas personas nuevas, pero rodearles de gente de experiencia. Sé que de viceministro le van a poner al hijo del general José Gallardo Román, me parece. Creo que el hijo de él, que tiene el conocimiento que al otro le falta. Entonces son equipos complementarios. Okay. El uno tiene una forma y el otro tiene otra forma. Ya. Sinergias, cadenas de valor, sinergias positivas. Con eso entiendo. Ahora, es una injusta comparación lo de Jan Topic. Jan Topic es economista, además, y si bien tiene una formación de una empresa de seguridad privada, es un tipo con muchos otros aspectos en sus características que la comparación que estamos haciendo. Sobre lo mismo que escuchamos, ya me perdí en el orden. No, el usted pro no y el anti. ¿A quién le toca? Ya, Pamela, dale. Yo sí quisiera retomar esto que él comenta de que es pro y que no es anti. Ya leyendo el discurso total, pareciera que es un discurso que podríamos calificar como justificante. Se justifica constantemente. Justifica su elección y su victoria al decir que los anticorreístas no votaron necesariamente por él. Justifica el acuerdo.
justifica la revancha, justifica el gabinete. Justifica la no revancha. La no revancha. Ok. Justifica el ser escueto de palabras diciendo que él es pragmático. Es un discurso que lo justifica. Pero además es interesante el hecho de que diga que su gabinete es diverso, pero esa diversidad también viene de aquellos miembros que pertenecen, que tienen hilos del pasado. Son diversos también en la clase política, de esa que se quiere divorciar. Estamos haciendo, yo lo que preguntaba Ramiro García Falcón, dice, aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. ¿Estamos queriendo atraparlo en viejos esquemas o definirlo en viejos esquemas? Está cuidándose y está advirtiendo, más allá de que lo estén haciendo, está ubicando un framing en este momento para de alguna manera posicionar una defensa posterior a eso, porque sabe que lo van a atacar por la forma en la que no se justifica el equivoquen gabinete. conmigo ni me subvaloren a mí. ¿Algo más en esta parte? A ver. ¿Ves? El a ver. Varias cosas. A ver. A ver. Esa vaina. Perdón, pero ya es cultural. Sí, tiene razón en que pocos gabinetes han sido tan diversos, pero tampoco tan llenos de ilustres desconocidos. ¿Cuál es el problema con ser desconocido? No, a ver, un ratito. El problema, cuando hablo de ilustres desconocidos, hablo de gente que tiene cero o casi cero experiencia en la administración pública. Okay. Es decir, no se puede llegar a improvisar. Perdóneme, Doctor, ya hemos tenido bastante 2 años los y medio. Expertos en administración ¿Y cuándo pública? hemos tenido? Pero a ver, o me va a decir que en el gobierno de Lazo tuvimos. ¿Quién estuvo manejando seguridad que hablaba ya hace un rato? El general Lara. ¿Quién fue el que pusieron después de Diego Ordóñez? Un héroe del CENEPA experto en seguridad. El general Bravo. ¿En qué quedamos en seguridad? Bueno, ¿esos son los que tienen experiencia? ¿Ah? El problema, uno de los problemas que tiene Novoa es que, claro, como al inicio de la campaña de primera vuelta nadie daba 2 reales por su futuro político. Entonces él llega sin partido, sin grupo y sin estructura. Sin preparación para el 2023. Sobre todo, él estaba preparado para el 2025. Pero sin plan de gobierno. Ojo, pero es que, a ver, una de las cosas, porque hace un momentito escuchaba a nuestro compañero de panel que está desde Quito, Alejandro Zavala, que decía, bueno, esta es una forma anglosajona de administrar a cada uno de los ministros, les ha pedido que hagan mediciones. Pero, en otras palabras, lo que les dijo es, cada cual haga lo suyo y luego me reporta. Pero no hay un plan, porque lo lógico es, este es mi plan de gobierno, y cada ministro, cada ministerio tiene que ir sumando ese plan de gobierno desde su plan. Otra cosa es que no ha desarrollado el plan, que es una cosa que yo extraño también, porque lo presentó cuando no esperaba ganar. Hoy no lo vimos, pero hay que aceptar a ver, un ratito, ese plan. Sí, a ver, presentó un plan contra el cual él mismo fue reculando en la medida que iba pasando la campaña, porque, por ejemplo, en el plan decía, hay que revisar las condiciones de jubilación de la Seguridad Social. Después dijo, no, un ratito, nadie va a tocar la Seguridad Social. Espérense, eso fue cuando vio que podía ganar y pasó en campaña a la dijo, vuelta. En campaña dijo, vamos a invertir socialmente, que no sé qué. Ahora dice, no, ahora vamos a incentivos empresariales, vamos a bajarles los impuestos para que den más empleo. Es decir, el mismo discurso que escuchamos hace 48 horas de Lazo. Yo creo que si queremos gente nueva, tenemos que tener tolerancia hacia la gente nueva. ¿En qué sentido? ¿Tolerancia con qué de la gente nueva? ¿Porque son nuevos? Cada vez que escuchamos que hay nuevos, por supuesto hay dudas razonables si van a tener la experiencia, la capacidad de gestión para poder administrar una cartera de Estado, por supuesto. Pero también podemos pensar que en muchas ocasiones, en diversos gobiernos, ha habido gente nueva que nos ha sorprendido. Entonces, no estoy diciendo que todo malo, todo bueno. Estoy diciendo... Dame un ejemplo que recuerdes. Nils Olsen, el ministro de Turismo. Coincido, por eso lo ratifica. Me pareció un hombre valioso. Okay. Uno más para no decir que fue una excepción. Uy, me han puesto un spot. Pero escúchame, comencemos a ver en gobiernos anteriores a identificar qué de qué. Entonces, un ratito, espérate, vamos a la siguiente pieza porque tenemos que concluir con él. Ya después seguimos, vamos. Lorena. A continuación veamos otro fragmento de análisis del discurso de Daniel Noboa. Para muchos soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. A todas las naciones amigas aquí presentes, gracias por su paciencia de habernos acompañado en este momento tan particular de nuestra historia. Les extendemos nuestra mano amiga, sin condiciones, pero les pediremos su apoyo, porque muchas de nuestras luchas son las luchas de todos. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción, como lo son la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad. La misma oportunidad que yo tuve, que ustedes me la dieron. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas
fracasarán. Soy un hombre libre, libre de prejuicios y políticamente distinto para muchos. Pero así es el Ecuador, joven, libre, diverso y emprendedor. Ahora sí, adicionalmente lo que estabas diciendo, Stephanie. A menos que comencemos a darle oportunidad a gente capacitada, a pesar de que sea nueva, ¿de dónde vamos a seguir sacando gente si no le damos oportunidad a los nuevos? De Marte no los vamos a tener. ¿Cómo se suple lo que le falta a los nuevos, que es experiencia? La experiencia con pena es solo las suelas gastadas y las canas de haberlo vivido. Pero sí creo que puede haber un in-between o en la mitad en la cual también te rodees de gente con experiencia. Creo que lo óptimo sería tener un gabinete mixto en los cuales tengas... Se suple haciendo lo que Alejandro Zavala acaba de decir que se va a hacer aparentemente con el ministro de Defensa. Alguien va a frentear la parte pública y va a tener un soporte de la parte operativa de comprensión del tema. De acuerdo, y estoy Pero de acuerdo, entonces debería pero hay repetirse que ese darles esquema. oportunidad a los jóvenes, porque si no, esos jóvenes van a tener 40 y nunca han estado en la gestión pública, porque habían paneles y mesas de conversación en las cuales decían los jóvenes no debiesen porque no tienen experiencia. Si no les damos la oportunidad, nunca van a tenerla. Otra joven, de paso no he preguntado tu edad, ¿qué edad tienes tú? 33. Eres joven, perdón, diría pelada. A ti sí en te término habló. popular. Hoy día el presidente a ti sí te habló. Ok. No, y de eso quiero conversar, justamente. A ver, ya. Hay que entender lo que son los canales. ¿Cómo podemos asegurar que justamente los jóvenes fueron los que vieron el discurso de Daniel Noboa? Entonces, Daniel Noboa no le estaba hablando a los jóvenes al utilizar el canal oficial. No, pues. Estaba hablándole al post-discurso que se iba a generar después de ese canal oficial. Claro, las piezas que fue lo que se pasó sacan en el La para generación de post-debate. contenidos multiplicar post. en redes. El post-debate. Entonces, si bien no le habló a los jóvenes, le habló a los divulgadores de información que pueden oficializar ciertas cosas y que pueden poner y enmarcar el contenido de acuerdo a esos segmentos eventuales que puede capitalizar. Ok, Alejandro Zavala, volvemos contigo. Sobre esta parte en concreto y lo que estamos tratando aquí respecto al mensaje de Daniel Noboa. Carlos, yo hice el ejercicio y lo agradezco, de ver en un canal digital la intervención de Daniel Noboa. Y en el canal digital estaba lleno de pelados, o sea, el mayor tenía 28, 30 años. Cuando terminamos, los dos que éramos mayores, dijimos que era un discurso demasiado corto, estábamos acostumbrados a otro tipo de liderazgo. Pregunté entre los jóvenes del discurso, todos le calificaron con 10. Entonces, realmente estamos ante un nuevo tipo de liderazgo. No lo queremos ver todavía, extrañamos los mesías, extrañamos los carismáticos, extrañamos la tarima, extrañamos incluso la sabatina. Pero, bueno, yo no, particularmente yo no extraño las sabatina. Pero digo, eso es lo que extraña la gente de nuestra generación. Los jóvenes, ahora los líderes, mira las grandes corporaciones en el mundo, mira el liderazgo de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, no estoy comparándoles, no con guardando las distancias, pero son diferentes tipos de liderazgo, son gente más retraída, que hace mucho lo que él decía. Yo voy a hablar a través de mis acciones, yo voy a hablar a través de mis resultados, así míranme a mí. Ya, si es así, doctor Ramiro García Falconi, él hoy acrecentó su capital político. A mí me pasó una cosa parecida, Alejandro, que a ti con mi cuñado. Mi cuñado es una persona muy joven, 38 años, 40 años. Mucho más joven, Carlos. Pero ¿Es joven? Más joven. Es un pelado, es joven. Sí, mucho más joven. Tú no pasas de 40, señora de las 4 décadas, pero claro, acá tenemos uno de 33. Un poquito uno más, pero no le digamos a 52, nadie. ya ven, 53. decano soy yo. 48 creo que tiene Alejandro. Bueno, y yendo a lo importante, 45, ¿ya? 45. Ese silencio incómodo, no están Es como el respondiendo. presidente. Yendo a lo importante, él llega a la reunión eufórico con el discurso de Daniel Noboa. Le pareció excelente. Yo estaba contento, pero no satisfecho. Dicho esto, doctor Ramiro García Falconi, el capital político que acrecentó hoy, la fuerza que logró con su mensaje, el electorado que logró consolidar, los sectores que ha apaciguado y un poco mandándoles mensajes, váyanse con cuidado, no soy tan ingenuo como ustedes creen por ser joven, aquí hay mucho más de lo que parece. ¿Cómo lo debe invertir en estos primeros días o en estas primeras horas? Ya anunció para lo del martes los 2 proyectos. La consulta para cuándo, por ejemplo. Ya, respecto a seguridad, ¿qué puede ser dramático que la gente sienta? No es que bajaron las muertes violentas hoy,
sino que él va a aliviarme el problema por ahora, o no cabe nada de eso. A ver, insisto, perdón el haber. Gracias. Creo que lo de hoy fue un discurso de campaña, un discurso de inicio de campaña. Híjole. No fue un discurso de presentación de un presidente, sino de un candidato que va a estar 15 meses en campaña, para empezar. Hizo un guiño de ojo al electorado al que va a apuntar durante estos 15 meses. ¿Qué es lo que va a tener que mostrar? Lo que va a tener que mostrar son resultados, porque al final del día, después del TikTok, lo que queda es abrir la refrigeradora y ver qué hay adentro. Y ahí es donde los gobiernos empiezan a tener problemas, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿qué va a hacer para evitar la próxima masacre carcelaria? ¿Qué va a hacer para reducir los índices brutales de inseguridad que tenemos? ¿Qué va a hacer para que ciudades como Guayaquil no acrecienten su índice de muertes violentas en 30%, que es una burrada? Son índices de guerra civil. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para eso? Ojo, que no me vengan con que el anti y el pro y el no sé qué. No. A ver, un ratito. Esas señales se esperan la primera semana. Va a tener. Fíjese que no digo esos resultados. Esas señales las espera usted ya la primera semana. Yo lo que espero es que para el 15 de diciembre nos hayan pagado el 13º, por ejemplo. Ok. Ya, más allá de la retórica del anti y del pro, no. ¿Va a pagar el 13º el 15, sí o no? ¿Y cómo lo va a hacer? Y no hay ninguna señal salvo acudir a los 1.500 millones de la Reserva Monetaria. Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional ya le dijo, le damos un crédito puente si hay un plan de largo aliento. Que no hay. Que no hay. Es más, se reunió con ellos y empezó a subir el riesgo para ir un plan de largo aliento con el fondo, que no hay. Stephanie. Yo creo que tenemos que también considerar lo siguiente, los famosos 100 días, si lo hacemos proporcionalmente a los 18 meses, se habla de 5 semanas. El discurso estuvo hecho a la medida, logró su objetivo, pero el día lunes tiene que encontrar y definir cuáles son esas victorias inmediatas que van a poder ayudarlo en la gobernanza. Una de ellas pudiese ser lo que habíamos hablado alguna vez, que es, aparte de las leyes que va a hacer, identificar dentro de los ministerios cuáles son esas modificaciones para poder ganar oxígeno para el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad? Hoy. ¿Cuál es la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad? A mí me tienen loco con esas palabrejas y no son idénticas. ¿Cuál es la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad? La gobernanza la gestión y la acción de gobernabilidad es el quehacer diario de. Y solo quiero dejar algo puntual porque el otro día alguien me dijo, tú hablas de los que se puede hacer a través de los ministerios, pero no has dado un caso puntual. La tabla específicamente, de acuerdo a la ley, la tabla puede ser modificada a través de un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud. Esas son unas victorias inmediatas, entre comillas, que pudiesen ayudar al presidente a satisfacer eso de me recuerdan que hemos, resultados. Disculpa que te interrumpa, cumplido la primera hora, nos faltan 2 cortes comerciales de quienes hacen posible esta iniciativa, de que hay un aluvión de llamadas, críticas, preguntas, reclamos, felicitaciones, aplausos, etcétera. Hoy no nos podemos extender, mañana viene Roberto Historieta para hablar de política de comunicación. Gobernabilidad es el margen que tiene un gobierno de cumplir sus promesas según el manejo de los sectores de los cuales depende. Eso es gobernabilidad. Eso es el margen que tienes de poder cumplir lo que has ofrecido. Ya. Gobernanza, cada teórico le dice como le da la gana. Lorena. Cuando volvamos, la intervención del ministro de Defensa, Giancarlo Lofreo, y un par de aspectos de la intervención del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que dan claras señales sobre la orientación que lo guía. Un mensaje al país esperanzador, lleno de conceptos, pero escaso de precisiones, fue el del presidente Daniel Noboa. De él y sus colaboradores se precisan claras definiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar.
Tenemos que concluir en 25 minutos. Están escribiendo mucho a decir Muchísimo. ¿A decir qué? Que está increíble el Te programa. dije, Que que quieren que vayamos hasta la medianoche. Están locos. Yo tengo que dormir también. Pero de verdad, mil gracias. ¿Ya? Mil gracias. Mañana viene Roberto Usurieta, secretario de Comunicación. El domingo veremos. Estaba invitado Henry Kronfle, dice que no piensa venir de Quito. Ok, paciencia. Ya veremos otra definición de la enseguida. Expreso, primera plana de mañana, una prueba de fuego de 18 meses. El presidente Noboa llama a trabajar sin egos y revanchas. El Nacional se refiere al equipo de fútbol, una suma de pecados. El Universo, Daniel Noboa Asini, su cambio generacional. En España, no. En la TRI, crítica solo para Sánchez. Y hoy se trata del alza salarial. Ajá, vamos a ver a cuánto la sube Daniel Noboa. El Diario, primera plana de mañana. Las prioridades del presidente, seguridad y empleo. Portoviejo siguen buscando a Byron Josa. Él fue vicealcalde, si no me equivoco, en la época del tras anterior. Candidato a alcalde, ok, secuestrado. Edwin Castro sabe eso bien. Motociclistas, pocas sanciones para sus transgresiones. Lorena. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se esmeró en decir que gobernabilidad es lo que se había logrado con la recomposición de fuerzas en la Asamblea. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias, que el valor de la palabra se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. Y es responsabilidad de quienes ocupamos circunstancialmente puestos de poder, igualar las oportunidades para todos, convencidos de que la grandeza de un país se construye con el sudor de cada uno de los ciudadanos, y no de egos y vanidades de los políticos. Estoy convencido de que el Ecuador tiene un futuro luminoso, convencido de que podemos convertirnos en un modelo exitoso en democracia, seguridad, libertad e institucionalidad, en una nación vanguardista y segura, en donde se privilegie la atención a los más necesitados y se entienda que la solvencia moral es más importante que la solvencia económica. ¿Contra quién fue todo eso, Alejandro Zavala? Y aquellos elementos que cita Henry Kronfle, ¿en verdad demuestran que hay una gobernabilidad consolidada? Bueno, la estrategia del discurso de Henry Kronfle fue muy inteligente, porque empezó citando a Rousseau, después citando a los check and balances gringos, para explicarnos los fundamentos de la democracia liberal, que son acuerdos, conversaciones, pactos, y a través de eso le sirvió todo este marco conceptual para pegarle unos dardos venenosos al lazo terrible, o sea, diciéndole que fracasó en los acuerdos, que fracasó en lograr consensos, que los consensos ahí se ven, que están contundentes, que no tiene el valor de la palabra, que no tiene solvencia moral, etcétera. O sea, todo ese marco que puso en principio conceptual le sirvió para después ir al ataque sobre el lazo. Alejandro, perdón, pero ese puede ser un boomerang que regrese. El valor de la palabra de ellos, de los socialcristianos, fue no estar a favor de la destitución de la fiscal. No solo no firmar, que no van a firmar, ¿ya? No solo no pronunciarse a favor en el CAL, no solo no votar a favor en la comisión de fiscalización, como yo lo entiendo. Ahora, una cosa, hay un valor por encima de la palabra, que es el compromiso que se hace con el pueblo. Guillermo Lasso faltó a su palabra para recuperar el compromiso con el pueblo. Sí, traicionó a los dos socios con quienes les había dado su palabra de acordar, pero recuperó el compromiso más importante, que era aquel que hizo con el que lo eligió mandante. Él iba a negociar con aquellos que derrotó, como el correísmo. Entonces, ¿contra quién realmente apunta esto de Henry Kronfle? Por eso a mí me parece fundamental este tema de que le haya dado tanta importancia al valor de la palabra, porque en este preciso momento, mientras nosotros hablamos, tanto el presidente Noboa como el presidente del legislativo Henry Kronfle nos han dado su palabra públicamente. Noboa ha dicho que la fiscal hay que protegerla, que es un elemento súper valioso, que no hay que apoyar la ruta de la impunidad. El Partido Social Cristiano ha dicho que no van a apoyar ni siquiera las amnistías a través de Vicente Tayano.
Henry Kronfle ha dicho que también, o sea, en este momento, y no están hablando a título individual, están hablando en representación de sus tiendas políticas. Ojo, nosotros los ecuatorianos tenemos que estar muy pendientes de que esa palabra se cumpla a rajatabla, porque eso es lo que nos han ofrecido y que nos han dicho que es parte del acuerdo con el cual nosotros nos quedaríamos tranquilos. El tiempo se me viene encima, avancemos con más brevedad. Doctor Ramiro García Falconi, hago notar que ninguno de ellos ha dicho nosotros nos opondremos a la institución de la fiscal, nosotros impediremos la institución. Lo que han dicho es que no lo impulsarán, no lo favorecerán, no lo firmarán, que es muy distinto. Sí, bueno, saben que el tema de la fiscal va a tener un costo político altísimo, aparte de otro tipo de costos, ¿no? Si hay algo que han dejado en claro estas semanas es inclusive el apoyo internacional que tiene la fiscal. ¿Y usted cree que eso los disuade? Yo creo que al gobierno sí. A un gobierno que tiene que tratar con multilaterales y que tiene que ir donde estos mismos manes a decir, vea, ¿sabe qué? Présteme la plata porque no llego a diciembre, sí. Pero si el gobierno no vota a favor con su bloque, si el gobierno no se pronuncia a favor, ¿no está violando su palabra? Vea, hay gente a la que no se le puede ver la cara. Que son los gringos. Que normalmente a nosotros nos ven la cara, a los votantes, a los ciudadanos, ¿verdad? A los que, claro, hoy por hoy, él pasa de menos del 20% al 52% por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no ha sido gracias al anticorreísmo, ni ha sido por... No. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo, seguramente. Entonces ahora no es anti, es pro y es no sé qué. Ok, listo. Todo lo que usted quiera, el discurso aguanta todo. Pero llega un rato en que uno tiene que sentarse en la mesa y le van a decir, verás, papito, este es un problema de geopolítica también. O sea, esto no solamente es un problema económico. No es solamente un negocio. Tiene otras implicaciones. Así que, verás, nosotros tenemos un serio problema con un país chiquito, con nombre de línea imaginaria, que se ha convertido en el principal exportador de cocaína de Sudamérica. Ni Brasil, que es grandote, exporta tanta cocaína como exportamos nosotros. Ni Colombia exporta tanto como nosotros. Importante. Entonces, para valorar resulta esto. Que vos acabas de hacer un pacto con un man que está prófugo afuera y que le tiene entre ceja y ceja a la fiscal. Así que, a ver, ahora sí que te brindas. Defínete. Claro. Cuando él habla de darle valor a la palabra, hay que entender que él se pone como el tenor de esa recuperación, por ser el presidente de la Asamblea. Y eso representaría justamente lo contrario a lo que fue Yori, que fue alguien que suspendía sesiones, que callaba y que silenciaba a la Asamblea. Cuando él habla de devolverle el valor a la palabra, es justamente empoderar a través de esa voz sonante el ejercicio del legislativo, algo que no hubo en 24 meses. ¿Eso es creíble en Henry Kronfle? Más allá de creíble, está sentenciando algo. ¿Eso es creíble en Henry Kronfle? Sí, creo que él busca legitimar. Tenemos que tener un antecedente. La asamblea en el gobierno pasado fue una asamblea que se dedicó de alguna manera también a cogobernar. De hecho, en muchos de los estudios, antes del gobierno de Lasso, se veía la asamblea como ejecutora de, pero ahora los ciudadanos, el nuevo elector, más o menos ya entiende qué hace la asamblea por estas acciones. Pero yo quiero hacer una separación entre el valor de la palabra, que es un compromiso que hacen entre políticos en su acuerdo, en su pacto, y el valor del compromiso con el electorado, que es superior. Es decir, en algún momento tú puedes traicionar tu palabra si aquello te lleva a cumplir con tu pueblo, ¿o no? Y quiero agregar algo, y los asambleístas en 18 meses también buscan la reelección. Okay. Otro elemento adicional. Pero además, hablando sobre el valor de la palabra, ¿sí? Kronfle dice, nunca se topó lo del tema de la fiscal. Sale Correa y le dicen, espérate un ratito. Lo primero que planteamos nosotros es lo del tema de la fiscal. Luego Nebot dice, nosotros no nos vamos a prestar para la manipulación de la justicia. Y Correa dice, mira quién habla de manipulación de la justicia. Socialcristianos y gobierno dicen, nosotros no vamos en lo de la fiscal. Y la ñaña Pirina sale ahora y dice, lo primero que vamos a hacer es el juicio político a la fiscal. Y luego me vienen a hablar del valor de la palabra, no me jodan. Menos mal usted cita eso. Okay. Por favor, háganle zoom. Les pido, por favor, hagan zoom a las muecas que está haciendo. No puede más. Menos mal usted lo dice. Ok. Dejemos al ministro de Defensa para el final, porque es algo que me llama la atención. Lorena, no lo usemos en este bloque. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos. Lorena. Cuando volvamos, más intervenciones de nuestros panelistas esta noche.
Un mensaje al país esperanzador, lleno de conceptos pero escaso de precisiones, fue el del presidente Daniel Noboa. De él y sus colaboradores se precisan claras definiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. A ver, cuando una aclaración, me has contagiado el haber, ¿sí vio? A ver. Ya son 3 veces, comencé con, a ver, ¿qué sí? ¿Qué nivel de influencia? Qué increíble. Miren, una aclaración. Cuando yo hablo que Lasso no pactó finalmente, que rompió el pacto, mejor dicho, faltó a su palabra con el correísmo y con el socialcristianismo, me refiero al momento inicial, no al posterior. Lo he dicho ayer en una entrevista en NTN 24, justo después de una entrevista a Guillermo Lasso con Gustavo Alegret, periodista, y lo he dicho varias veces. La última vez que recuerdo que hablé con Sebastián Corral, hace 2 semanas, donde él decía que no pactaron. Le digo, ustedes dejaron salir a Glass, el presidente Lasso lo llamó luego por teléfono a Correa. Entonces, el hecho de que no pactaron, vale la pena la crítica, el reclamo, la alusión, se refiere a que en ese momento deshizo Guillermo Lasso ese pacto, en ese momento. Vale la crítica y el reclamo, porque después, lacista, defiende Lasso. Qué fanatismo hay en este país todavía. Lorena, vamos con lo último. Yo voy a cierre, Carlos. ¿Ministro de Defensa? No. Vamos con él. Ok. Sí, eso es defensa. Dale. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, experto en seguridad privada, artes marciales, uso de armas y movimientos evasivos antisecuestros, respondió algunas preguntas sobre el rol de seguridad esta noche en Carondelet. Seguir fortaleciendo las Fuerzas Armadas y darle paz al país. ¿Cómo pueden intervenir las Fuerzas Armadas con mejor efectividad en el tema de la seguridad interna? Hemos visto que están ingresando a las cárceles, pero no han dado resultados en definitiva. Es decir, ¿qué va a cambiar para hacer eso? Van a venir nuevos decretos que nos van a ayudar para que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol un poco más proactivo en ese sentido. El equipamiento de la tropa militar, ministro, ¿cómo abordar ese tema? Bueno, en el periodo de transición que estamos haciendo ahora, nos estamos recién comenzando a enfocar de los equipos que están llegando, que están por llegar. Hay algunas cosas ya hechas. Tenemos que ver cómo están esos procesos en que se encuentran y seguir fortaleciendo. Sobre la cúpula militar, ¿alguna opinión, algún cambio quizás que esté pensando? Todavía no me reúno con ellos. ¿Esos decretos van a ser encaminados en función de qué, señor ministro? Ahí sí tendremos que esperar un poco porque esa no es mi cartera, de los decretos. No, estamos trabajando en eso. Decretos en el sentido de la seguridad, seguridad. Tiene que lógicamente intervenir Fuerzas Armadas. Bueno, un poco ya se habló de eso en parte del plan Fénix. ¿Sí? Dar denominación diferente a ciertos grupos y ver de qué manera se puede actuar de una manera más eficaz. Ahora, una pregunta importante. ¿Por qué reproduzco esto? Es evidente el nivel porque de improvisación. Porque usted es un malo, porque es mala gente. Esto es que es evidente el nivel de improvisación. ¿Por qué hay ese nivel de improvisación? Porque el señor no tiene la más remota idea de lo que está haciendo. ¿Cuál señor? El señor ministro de Defensa y evidentemente el presidente. A ver, primera cosa, y en esto contextualicemos en lo jurídico. La Corte Constitucional se ha cansado de decirle al presidente Lasso que no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Va y nombra de ministro de Defensa a un experto en seguridad personal, ni siquiera ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Para eso está el viceministro. Bueno, a ver, es decir, vamos a entrar de nuevo al discurso de vamos a poner una cantidad de improvisados de cabeza porque los abajo sí vamos a poner a los asesores. Pero eso es lo que estamos son los buenos. ahora, Vea, ¿no? que haya gente nueva que vaya a dar un aire distinto, respaldado de gente experimentada que le dé solidez. Con un mínimo de preparación, pues, o sea, perdóneme, con un mínimo de preparación. Es como que me ponen a mí de ministro de salud. Yo no tengo idea del tema, pero no va a ser tan pelotudo de coger y recibir la cartera de Estado sin saber. O sea, en este caso no podía ni siquiera concretar una respuesta. Esa es mi preocupación.
No más allá de su habilidad o locuacidad, su articulación verbal, me refiero a la cuestión conceptual que es evidentemente ausente. Alejandro, ¿cómo interpretar este nivel de improvisación que sigue dándose todavía a estas alturas del partido? Bueno, yo realmente por lo único que creería que hay una intencionalidad detrás es por romper los paradigmas tradicionales de la política, o sea, está tan empecinado en demostrar que es algo nuevo, que es un clivaje totalmente distinto a lo viejo, a la vieja práctica política, porque lo que hemos tenido es que en la historia reciente es que los ministros se repiten, pues tenemos el caso de Santos Alvite, que fue ministro de León, entonces es un intento de darle coherencia a este clivaje de lo nuevo contra lo viejo. Eso explica la benevolencia que hemos tenido con el presidente, que nos dice: el lunes completaré el gabinete, comienzo mi ejercicio sin el gabinete completo. Bueno, es que cuando se pone este nuevo gobierno, después de lo mal que le fue al gobierno de Guillermo Lasso, la gente está creando una expectativa alta, pues, o sea, yo diría que administremos nuestras expectativas nosotros, pero eso no se le puede decir a la gente. Cada vez renovamos la esperanza en cada elección, porque peor ya no podemos estar, entonces la gente eleva un poquito y dice, bueno, démosle un poco, una luna de miel pequeña aunque sea, pero démosle un poco de espacio y de aire a Daniel Noboa en este caso. ¿Está bien esa tolerancia, Stephanie Macías? Sí, pero en una cartera como la de defensa existe una particularidad. En otros gobiernos había gente del sector el ciudadano sin experiencia militar, después retomaron el hecho de que militares retirados estaban tomando esa cartera por una particularidad. La estructura militar, sus formas y sus manejos son muy particulares. Alguien de afuera sin conocimiento le va a ser difícil activar toda la maquinaria porque ellos ya lo tienen... hizo Correa, comenzó nombrando a una destacada militante socialista, después por insistir en otra mujer. Por eso digo que va a ser un reto porque llega en esta cartera específica, necesitas manejar sus códigos y sus lenguajes y le va a ser difícil llegar. Y tuvimos a alguien como el general Lara que maneja sus códigos y sus lenguajes, ya ves con qué resultados. Militares en una cantidad N de estados de excepción, que salvo la operación de Esmeraldas y las emergencias en las cárceles, más bien se devaluaron porque la gente decía, ¿para qué salen si no me sirven para nada? Me mantengo en que el reto va a ser lograr entrar, incorporarse, unir, hablar su idioma y poner adelante al marchar al ministerio. Pamela. Creo que es un error extrapolar la experiencia en seguridad privada a seguridad pública. Las variables son completamente diferentes y lo que han buscado más que un ministro de defensa es un arquetipo que pueda reemplazar esa imagen posicionada sobre lo que entendemos que debe actuar y obrar en seguridad. ¿Debería también ahí cambiar de opinión tras los primeros resultados y reacciones o no? Como hizo con la ministra de Economía. Debería. Recular inmediatamente. Yo creo que la Realpolitik le va a pasar factura muy temprano al presidente Noboa. Es que no tenemos tiempo para eso. Son 18 meses. Año y medio. Sí. Y recibe el país en condiciones peores que la que cualquier otro gobierno las haya recibido. Sí. Punto. Con una vara muy baja además, ¿no? Es decir, cualquier cosa que Victoria haga... temprana es aplaudible. 170 millones de dólares en caja chica. 170. Y ningún recurso previsto para los 1.300 que tenían que usar en diciembre. Ok, cierro con una idea de cada uno en el mismo orden de esta última intervención sobre el mensaje de Daniel Noboa. Alejandro, vamos. Como decía yo, tres cosas rescatables del mensaje de Daniel Noboa. Primero, el clivaje entre lo antiguo y lo nuevo. Él no se va a dejar encasillar en vieja política. Segundo, y muy importante, el tema de hablarle a los jóvenes, de ser una persona joven y darle un valor intrínseco a la juventud y no hacerle pecar de ingenua. Y tercero, el hiperpragmatismo, las métricas, las mediciones, los resultados, y él va a hablar por los temas concretos que vaya resolviendo día a día en su gobierno. Mil gracias. Stephanie. Delinear su cancha, mostrar que representa la nueva forma de hacer política, y los que estamos acostumbrados a la vieja nos va a tocar comenzar a transicionar y entender las nuevas formas. Ramiro García Falconi. No quedarse en las formas, no quedarse en el marketing. Me parece que va a llegar un momento en que la posición de candidato con la posición de presidente va a ser incompatible y va a tener que decidirse por una de las dos.
Y mientras tanto, pues el país un poco a la expectativa de qué es lo que pasa, porque hoy por hoy no tenemos, lo único claro que tenemos es que nada está claro. Pamela León Andrioli. Cuando habla de muerte, hay que entender que habla de muerte después de un lugar de victoria, es decir, que él se promete como esa figura de resurrección mesiánica que viene a regobernar la política. Segundo, los jóvenes no son solamente una pieza capitalizable de lo electoral, sino que además son su sostén para justificar el voto que no puede definirse desde un lado anticorreísta. Y lo último, el tema de las mediciones, me parece a mí que no sale justamente de esa visión corporativista que lo va a definir en todo el gobierno. Mil gracias a todos ustedes por su extraordinario, espontáneo, duro y diverso aporte, Alejandro incluido, tú allá en Quito. Yo, a propósito de lo que aquí se ha dicho, comprendo ahora mejor lo que me parecía insuficiente en el mensaje. Es decir, se ha estructurado un mensaje adecuado al expositor, que no podía ser más largo, debía ser así de breve, tenía que resultar así delimitado con una serie de conceptos que, como bien ha repetido Lorena a lo largo del programa, resultan esperanzadores, pero con una escasez total de definiciones que se requieren ahora más que nunca. Le tocará hacer al resto del equipo eso a medida que empiecen a gestionar sus carteras a partir de mañana. Mañana tienen que resolver cuál va a ser el monto del incremento en el salario básico. ¿Van a ratificar la tendencia de los $25? A mi juicio deberían hacerlo. ¿Se van a echar al empresariado encima porque un empresario hace lo contrario de lo que ellos piensan? O si no, al FUT encima porque ni siquiera eso pudieron ratificar del gobierno saliente, aunque sí ratificaron al ministro de Turismo. Se precisan con urgencia definiciones, precisiones de los conceptos alentadores que hoy se han esbozado. O de lo contrario, el mensaje a la nación quedará solo en una bonita pieza de oratoria. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas en Vera a su manera tendremos a Roberto Izurieta, secretario de Comunicación. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera.